Esto pasó hace unos meses. Soy Claudia, enfermera de cuidados intensivos. Trabajo en un antiguo hospital de la ciudad, uno que tiene más historia de la que me gustaría saber. En esa época, me quedaba más horas de las esperadas por culpa de un brote de una enfermedad extraña. Eran noches largas y pesadas. A veces me sentía tan cansada que dudaba de lo que veía. Recuerdo una de esas noches silenciosas, en la que mis pasos resonaban en los pasillos vacíos. El olor a desinfectante era casi un consuelo, pero algo cambió mientras caminaba por el cuarto piso. Escuché un canto suave, un susurro que parecía venir de una sala vacía. Traté de ignorarlo, pero mi curiosidad me llevó a entrar. La habitación estaba oscura y la cama deshecha. No había signos de pacientes. Revisé los registros y estaba vacía. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi corazón latía con fuerza. No sé por qué, pero no pude moverme. Me quedé ahí, como atrapada en un sueño. Pasaron los días y las noches. Comenzaron a suceder cosas extrañas. Las máquinas de los pacientes se encendían solas. Oía susurros en las sombras, aunque no había nadie. Mis compañeros decían que estaba agotada, y quizás tenían razón. Pero una noche, vi a un anciano en una camilla. Su rostro estaba pálido y no tenía signos vitales, pero sus ojos parecían tan vivos. Me fui, pensando que lo soñé. Decidí investigar más sobre el hospital. Hablé con personas mayores que recordaban historias de almas que no descansaban. Me dijeron que había pacientes que aún vagaban por los pasillos. Sus historias me cautivaron, y me hicieron sentir que debía encontrar respuestas. La soledad me empujaba a buscar algo más allá de mi trabajo. Regresé a la habitación donde escuché el canto. Mis manos temblaban al abrir la puerta. El aire era denso y mi corazón seguía latiendo rápido. Mientras miraba a mi alrededor, noté que algo se movió en una esquina. Pregunté en voz alta, ¿hay alguien aquí? El silencio me respondió. La tensión llenaba el lugar. Luego escuché una voz suave que decía, «Ayúdame». Miré hacia atrás y no había nada. Sentía el sudor frío en mi frente. Quería salir corriendo, pero no podía moverme. Entonces pregunté, «¿Por qué estás aquí?» El silencio volvió a caer, y mi cuerpo temblaba. A pesar de que me sentía sola, una parte de mí creía que había algo real en todo esto. La curiosidad me mantenía despierta en las noches. Quizá estaba atrapada entre lo que sabía y lo que no podía explicar. No podía dejar de pensar en aquellas almas que seguían vagando. Al final, me pregunté si estaba a punto de desenterrar cosas que nunca debí tocar. Esa noche, el hospital se sintió más oscuro. Y yo, más perdida. Capítulo 2. Las sombras del pasado. Esa noche el aire en el hospital se sentía pesado. Mi jornada había terminado, pero no podía dejar de pensar en el canto. Decidí regresar al cuarto piso, impulsada por una mezcla de miedo y fascinación. Mis colegas me advirtieron que no pasara tanto tiempo en ese piso viejo, pero las advertencias ya no me alcanzaban. Necesitaba respuestas. Tomé el ascensor, sintiendo un escalofrío recorrerme al llegar al cuarto. Las luces parpadeaban y el sonido del desinfectante pareció ahogarse en un silencio opresor. Me acerqué a la habitación donde había escuchado la voz. El frío de la noche colisionó con mi piel al abrir la puerta. La habitación, aún más oscura que antes, parecía aguardarme. «¿Estamos aquí otra vez?», murmuré, más para calmarme que para romper el silencio. Mi propia voz resonaba en el espacio vacío, como si efectivamente hubiera alguien más escuchando. Pero no lo había. O al menos eso creía. Me adentré en la habitación. El lugar tenía un olor a humedad y descomposición que me revolvió el estómago. Miré a mi alrededor, y la camilla vacía me pareció aún más amenazadora. Entonces, vi algo al fondo. Una sombra se deslizó rápidamente por la esquina. Mi corazón se detuvo un instante. «¿Quién está ahí?», grité, y la reverberación de mi voz recorrió las paredes. No hubo respuesta. Solo la tenue vibración de algo en movimiento. Me acerqué, conteniendo la respiración. Entonces,
Escuché un sollozo. Me congelé en el lugar. No puedes quedarte aquí sola, decía la voz en mi cabeza mientras mi razón luchaba con el instinto de salir corriendo. De repente, el viejo monitor en una esquina comenzó a emitir un pitido. Eran las mismas frecuencias que había escuchado en la sala de emergencias, pero no había ningún paciente conectado allí. Me acerqué, y en la pantalla, vi la palabra error. Mi mente intentaba descifrar lo que sucedía, cuando de pronto, la voz volvió a sonar, más clara que antes. Ayúdame, por favor. Me senté en el borde de la cama, asustada, pero no podía rendirme. ¿Cómo puedo ayudarte?, pregunté. Al instante la luz parpadeó de nuevo, iluminando brevemente la figura de un joven, con el rostro desencajado y ojos llenos de desesperación. Te estoy esperando, dijo, antes de desvanecerse en la oscuridad. Chillé y me levanté de un salto. Mi instinto me decía que debía irme, que sabía demasiado. Pero, ¿cómo podía dejarlo así? ¿Qué quieres de mí?, grité, mi voz atravesando el silencio impenetrable. El eco se perdió en el aire, y el único sonido que escuché fueron mis propios pasos retumbando en el pasillo. Decidí salir, pero algo me detuvo. En una instalación antigua, los secretos eran parte de las paredes. ¿Y si descubrir todo eso era mi deber? Al llegar al ascensor, noté algo en el suelo. Un viejo diario, gastado y cubierto de polvo. Lo recogí, y al abrirlo, vi nombres de pacientes y fechas. La mayoría de las historias estaban escritas con garabatos ansiosos, como si sus autores no quisieran olvidar. Sin embargo, había una entrada que me detuvo en seco. Hoy, el canto de las almas resonó en la habitación 418. Entonces comprendí que el hospital era un lugar donde el pasado y el presente estaban entrelazados de maneras que jamás había imaginado. Las palabras, el canto, todo tenía un significado. Y la urgencia se apoderó de mí. Cerré el diario y miré hacia atrás. Algo en mi interior sabía que esta era solo la punta del iceberg. ¿Qué más me esperaba en el antiguo hospital? Antes de que pudiera cerrar la puerta, sentí una brisa helada recorrerme. Una sombra se deslizó detrás de mí y susurró: «Aún no has terminado». Con un escalofrío, supe que lo que había comenzado no había hecho más que empezar. Capítulo 3. Voces del olvido. El viejo diario pulsaba entre mis manos. Era como un ancla que me mantenía atada a la realidad mientras el resto del mundo se desvanecía a mi alrededor. El canto de las almas resonó en la habitación 418. La frase giraba en mi mente. No podía ignorarlo. No podía dejar de pensar en ese joven con ojos llenos de desesperación. Me giré hacia el pasillo, sintiendo el eco de mis pasos resonar con más fuerza que antes. La brisa helada había desaparecido, pero aún sentía la inquietante presencia de algo más. Algo que me observaba desde las sombras. La idea de regresar a la habitación 418 me aterraba, pero sabía que debía hacerlo. Caminé con cautela, intentando recordar cada paso. La luz parpadeante a lo lejos se acercaba. Al llegar a la habitación en cuestión, la puerta estaba ligeramente abierta. La respiración se me hizo pesada. ¿Era mi mente haciéndome pruebas, o realmente había algo esperando por mí dentro? Empujé la puerta con suavidad y entré. La habitación no había cambiado, pero ahora sentía una carga diferente en el aire. Frío. Una mezcla de miedo y curiosidad se agolpaba en mi pecho mientras miraba a mi alrededor en busca de alguna señal. Entonces mis ojos se posaron en la camilla. Algo brillaba en aquel rincón. Me acerqué y vi un objeto en el suelo, un pequeño colgante metálico. Lo levanté con cuidado. Era un medallón con el nombre Lucas, grabado en una de sus caras. Recordé que el joven había mencionado algo sobre esperar. ¿Esperaba a alguien en particular? Al girar el colgante encontré una foto desvanecida de un niño, con una sonrisa brillante. La imagen me atravesó como si, de alguna manera, sus ojos me estuvieran mirando. De repente el monitor volvió a encenderse, inundándome de luz azul y pitidos. La palabra error ya no estaba allí. Ahora, en la pantalla,
Aparecieron imágenes distorsionadas. Momentos de la vida de Lucas, su risa y su dolor, fusionándose en una secuencia que no podía entender. La voz resonó de nuevo en mi mente. Ayúdame. Era más clara, más urgente. ¿Qué quieres que haga? Pregunté en voz alta, casi suplicando. Pero las imágenes continuaron. Vi a Lucas jugando, a su madre llorando, y a él en una cama de hospital, su rostro pálido. De repente, la visión se detuvo. La pantalla titiló antes de apagarse, y en el silencio, el frío se intensificó a mi alrededor. Una idea empezó a formarse en mi mente. Tal vez los antiguos pacientes tenían historias que contar, voces que habían sido olvidadas en el tiempo. ¿Era yo la única capaz de escucharlas? ¿Estaba destinada a descubrirlas? La inquietud creció en mí. Alguien había dejado el diario para que yo lo encontrara. Alguien necesitaba que completara su historia. Sin embargo, un nuevo sonido interrumpió mis pensamientos. Pasos. Rápidos. No estaba sola. El miedo me invadió. Me volví hacia la puerta intentando hacer menos ruido que el latido de mi corazón. Desde el final del pasillo, vi una figura oscura. Estaba observándome. Salté hacia la puerta de la habitación y cerré con un golpe seco. Mi respiración estaba agitada y el pánico también comenzaba a surgir. Esa figura, ¿quién era? Estaba segura de que, fuera quien fuese, no tenía intenciones de ayudarme. Tal vez sabía lo que estaba buscando, o lo que había encontrado. No tenía más tiempo que perder. Debía salir de allí y descubrir lo que realmente sucedía en aquel hospital. Las almas olvidadas me estaban llamando. Un impulso urgente me llevó a la ventana. Mientras miraba hacia el exterior, el silencio del hospital se convirtió en un grito ensordecedor. Y en medio de todo aquel caos, entendí que lo que había comenzado no era solo una búsqueda de respuestas. Era una lucha por la verdad. Pero la verdad, a veces puede ser más peligrosa que el misterio mismo. Capítulo 4. Hecho es en la oscuridad. El corazón me latía con fuerza mientras miraba a través de la ventana, rogando que la figura desapareciera. Pero ahí estaba, inmóvil y sombría, como si el lugar estuviera atrapado en un ciclo de quietud íntima. Mi mente se debatía entre el deseo de huir y la necesidad de entender. En un arrebato de valor, decidí que no iba a dejar que el miedo dictara mis acciones. Con el medallón de Lucas todavía en mis manos, me volví hacia la puerta. Conté hasta 3 y abrí, dispuesta a enfrentar lo que fuera que estuviera al final del pasillo. La figura no se movía. Mi intuición me decía que debía acercarme. Quizás tenía respuestas. Quizás era parte del rompecabezas que intentaba resolver. Cada paso era un desafío. La tensión vivía en el aire a medida que me acercaba. Finalmente, llegué lo suficientemente cerca para distinguir los rasgos del desconocido. Era una mujer de cabello oscuro y desaliñado. La mirada en sus ojos era intensa, atrapada entre el caos y la tristeza. No parecía amenazadora, pero su presencia aún me inquietaba. ¿Quién eres?, pregunté tratando de no titubear. Ella no respondió de inmediato, simplemente continuó observándome, como si estuviera evaluando mi compromiso. «Has encontrado el medallón», dijo al fin, su voz temblorosa. «Lucas necesita que lo ayudes». Su tono era casi un susurro, como si temiera que alguien más pudiera oírla. «¿Cómo sabes de Lucas?» La curiosidad superó mi miedo. Cada palabra que ella pronunciaba me acercaba más a la verdad. «He estado aquí demasiado tiempo en este limbo escuchando sus gritos», continuó, su rostro lleno de desesperación. «Él no es el único que se perdió. Existen otros, atrapados esperando que sus historias sean contadas». La revelación golpeó. Todo este tiempo había pensado en Lucas como un caso aislado. Pero si había otros como él. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué necesitas que haga?», pregunté, dando un paso hacia ella. «Escucha», dijo, su voz más fuerte ahora. «Escucha las historias que se esconden entre las paredes de este lugar. Solo entonces podrán encontrar la paz». El eco de su petición resonó en mí.
Había una carga en sus palabras, una urgencia que no podía ignorar. Antes de que pudiera formular más preguntas, el sonido de pasos resonó nuevamente por el pasillo. Esta vez eran otros, más de uno. La mujer me miró alarmada. «Debemos irnos», dijo. Sin pensarlo, la seguí mientras ella se precipitaba hacia una puerta que no había notado antes. Abrió, y una corriente de aire helado me golpeó. Había un oscuro escalera que descendía. La mujer entró rápidamente, yo tras ella, con el sonido de los pasos siguiéndonos cada vez más cerca. Bajamos. Las escaleras crujían bajo nuestro peso. El ambiente se volvía más frío, y el aire más denso. «No podemos quedarnos aquí», insistió. «Ellos no quieren que descubras lo que hay detrás de todo esto». La frase resonó en mi mente como un campanazo de advertencia. ¿Quiénes eran ellos? El miedo volvió a apoderarse de mí, pero algo más, la determinación, me impulsaba hacia adelante. Mientras descendíamos, susurros apenas audibles llenaban el aire. Voces apagadas clamaban desde la oscuridad, sus historias ilustrando la desesperación que vivían. Una imagen se dibujó en mi mente, un mosaico de vidas perdidas atrapadas en las sombras. Y de repente, en medio de la oscuridad, me di cuenta de que podría ser la única que pudiera liberar estas almas. Estaba a punto de involucrarme en una trama que nadie podría haber imaginado. El final de la escalera se veía como una puerta a lo desconocido. Aquí, en este antiguo hospital, había más en juego de lo que podía haber supuesto. Lo que había comenzado como una simple curiosidad se estaba convirtiendo en una misión desesperada. Algo me decía que apenas era el comienzo. Capítulo 5. Historias en la penumbra. Descendimos por la escalera, el eco de nuestros pasos resonando en la oscuridad como un latido perdido. Las paredes de piedra parecían susurrar, conteniendo secretos que llevaban enterrados demasiado tiempo. La mujer a mi lado me lanzaba miradas alarmadas, su expresión revelando el mismo miedo que sentía yo. ¿Qué nos esperaba al final de este descenso? Finalmente, llegamos a un pequeño descansillo iluminado de manera tenue por una bombilla parpadeante. La mujer me miró intensamente. «Aquí es donde las historias se revelan», dijo con voz temblorosa. «Escucha con atención. Cada voz que oigas puede ser la clave para liberar a aquellos que sufren». Su frase quedó flotando en el aire mientras la oscuridad nos envolvía. No tenía idea de lo que iba a escuchar, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Con un leve asentimiento, la mujer me animó a acercarme a una pared cubierta de extrañas marcas y símbolos. «Cierra los ojos», me susurró, mientras su voz parecía mezclarse con los ecos de otras voces. Las historias comenzarían a fluir. Obedecí, sintiendo cómo la energía del lugar se transformaba. De pronto, el murmullo de las voces resonó en mi mente. «Yo solía ser médico aquí», decía una voz desgarradora. Ayudaba a curar a los pacientes, pero no sabía que ellos estaban sufriendo tanto. Su tristeza influyó en mí, una conexión instantánea con el pasado. La próxima historia llegó, esta vez de una mujer. «Mis hijos fueron llevados a este lugar por razones que nunca entendí», decía. Busqué respuestas, pero solo encontré silencio. Su desconsuelo me hizo sentir un nudo en el estómago. Cada palabra traía consigo la desesperación de vidas truncas. Las voces continuaron. Un hombre hablaba de experiencias aterradoras en las noches de tormenta. Los huesos de los pacientes escuchan sus lamentos. Están vivos en esta oscuridad, decía con un tono escalofriante. Mis manos se estremecieron al escuchar su relato, imaginando lo que había ocurrido en aquellos pasillos. La mujer a mi lado me tomó del brazo, rompiendo el trance en el que estaba. «Recuerda, cada historia es una carga», me advirtió. «Podemos liberarlos si encontramos la verdad que se oculta aquí». Fue entonces cuando una historia llegó con más fuerza. «Ella es la que tiene el medallón», resonó la voz profunda y familiar. La revelación me golpeó. Era Lucas. Su angustia cruzaba la distancia temporal y emocional entre nosotros.
Si aún me amas, decía, debes encontrarme. Estoy atrapado. Mi corazón se detuvo. Lucas me necesitaba y la desesperación que sentía en su voz me golpeó como una ola. Debo ayudarlo, murmuré, dándome cuenta de que estaba en una carrera contrarreloj. Pero algo en el aire comenzó a cambiar. ¿Quién se atreve a interrumpir? Una voz autoritaria resonó desde la oscuridad detrás de mí. Me di la vuelta, encontrando una figura alta y sombría que se acercaba. Su presencia era aplastante, y un grito de terror se atoró en mi garganta. ¡Rápido!, gritó la mujer a mi lado. «Debemos irnos ahora». Sin pensarlo, corrimos hacia la salida del descansillo, los ecos de las historias persiguiéndonos, y la advertencia de esa figura resonando en mi mente. ¿Quién era? ¿Y por qué parecía decidido a silenciar las voces del pasado? El terror se convirtió en impulso. La oscuridad se arremolinaba a nuestro alrededor, mientras sentía que cada sombra podía ser una mano, tratando de atraparnos. Ya no podía ignorar las historias. Necesitaba descubrir cómo liberar a Lucas y a los demás, antes de que fuera demasiado tarde. Un nuevo objetivo brillaba en la penumbra, pero el peligro acechaba cada vez más cerca. La figura no se rendiría fácilmente, y yo estaba decidida a enfrentarla. ¿Qué haría falta para romper el ciclo de sufrimiento que había encadenado a estas almas? El camino apenas comenzaba. Capítulo 6. La sombra que acecha. Corrimos ciegamente por el pasillo oscuro, los pasos resonando como un tributo a las almas que un día habitaron aquel lugar. La mujer a mi lado me guiaba, su expresión tensa indicaba que compartía mi miedo. La figura oscura detrás de nosotros parecía crecer con cada segundo, convirtiendo la oscuridad en un manto opresivo. ¿Quién es?, logré preguntar entre jadeos. Es el guardián de sus historias, respondió sin detenerse. No quiere que nadie las escuche. Tiene el poder de mantenerlas encerradas para siempre. Un escalofrío me recorrió. No solo se trataba de un ser que quería proteger secretos. Era alguien decidido a mantener cautivas a esas almas. Debemos encontrar una manera de detenerlo, dije, mientras la adrenalina pulsaba en mi interior. Lucas. Necesito encontrarlo. El pasillo se bifurcó abruptamente, y sin pensar tomé la dirección de la izquierda. La mujer me siguió, pero su mirada me decía que no estaba convencida. Mientras corríamos, las paredes parecían cerrarse, y las marcas sobre la piedra se convirtieron en rostros distorsionados que nos contemplaban gritando en silencio. «¿Qué estás haciendo?», me gritó. «No podemos separarnos». Déjame buscar las respuestas. Puedo sentir a Lucas cerca, respondí, aunque la duda comenzaba a hacer mella en mí. La figura oscura resonaba tras nosotros, abrumando la claridad de mis pensamientos. A medida que avanzábamos, un nuevo eco llenó el aire. «Voy a encontrarte», decía una voz profunda y resonante. Era Lucas, pero no lo era. Era un eco distorsionado, copias de su propia angustia repitiéndose en un bucle. «Es una trampa», dijo la mujer empujándome suavemente hacia otro camino. «Sigamos juntos». Pero ese llamado profundo ardía en mi corazón. No puedo. De alguna manera sé que Lucas está aquí. Él me está guiando. Nuestras miradas se cruzaron, y vi que ya no confiaba en mí. Ese momento de duda se sintió como una traición. La figura oscura estaba cada vez más cerca. Cada sombra gritaba advertencias. Decidida, giré otra vez a la izquierda, hacia una puerta entreabierta al final del corredor. La iluminación tenue solo acentuaba la sensación de peligro, pero la voz que resonaba en mi cabeza se hacía más fuerte, más insistente. «Estoy cerca. Encuéntrame». Empujé la puerta con fuerza y entré. La habitación era un hall de recuerdos perdidos. Frascos vacíos, documentos en un viejo escritorio, y en el centro, una lámpara cuya luz apenas iluminaba el contorno de una figura familiar. «Lucas», murmuré, con la esperanza y el miedo entrelazados. La figura no se movió. «¿De verdad crees que puedes acercarte a él?». La voz del guardián resonó detrás de mí, profunda y amenazadora.
Nada de lo que hagas cambiará el destino de estas almas. Un escalofrío me recorrió. Nunca lo había visto, pero sabía que era la encarnación de todo lo que había encontrado en este lugar. Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en lo que tenía que hacer. No me detendrás. Respondí con más valor del que sentía. La explosión de tensión llenó el aire. Sudor frío se deslizaba por mi espalda mientras, de pronto, la puerta se cerró de golpe. Estaba atrapada. La presencia del guardián comenzaba a extenderse, amenazando con consumir todo a su paso y yo, ahora sin salida, debía enfrentar lo desconocido. En ese instante recordé las historias. Las vidas perdidas que no se atrevían a cruzar. Todo lo que necesitaba estaba ahí. La manera de deshacer el sufrimiento de Lucas y de las almas en ruinas. No había tiempo. El guardián, esa sombra oscura, estaba decidido a ganar. Debía enfrentar mis miedos. Las voces eran mi única esperanza. «Voy a liberarte, Lucas», grité en un tono deliberado, enfocándome, mientras el guardián avanzaba. Las sombras se agrupaban a su alrededor, pero yo estaba decidida. Y a todos los demás. No se lo permito. Era una batalla de voluntades, y en ese instante comprendí que el verdadero poder no vendría de la oscuridad, sino del amor que mantenía la luz encendida en mí. Capítulo 7. El eco de las almas. Al pronunciar su nombre, la habitación pareció vibrar con energía. La luz de la lámpara titiló, como si respondiera a mi llamado. Pero el guardián no se detuvo. Su figura se contorsionó en la penumbra, haciéndose más grande, más temible. «Estás sola», dijo, como un susurro helado. «Las historias que buscan el olvido no esperan». «No te tengo miedo», grité, aunque mi voz temblaba. Sentí que el sudor empapaba mi frente. El aire se volvió denso y pesado. Pero en mi interior, algo comenzaba a despertar. Reconocía que su poder se alimentaba de mi duda. Cerré los ojos por un momento, intentando escuchar más allá del caos. Fue como si una corriente eléctrica me recorriera la piel. Las historias, las almas que habían sido calladas, comenzaban a susurrar. «Escucha». Se oyeron en eco, como si de un coro lejano se tratara. «¿Qué quieren decirme?», murmuré, temiendo esperar una respuesta. El guardián se adelantó un paso más. El aire frío que emanaba de él heló mi respiración. «Ignora sus voces», insistió, pero ahora eran más fuertes, cada una ansiosa por ser escuchada. Fue entonces que la visión de Lucas encajó. Recordé su risa, los secretos que compartimos, las promesas que nos hicimos. «No puedo fallarte», prometí en voz baja, hablando más conmigo misma que con el guardián. La nostalgia me impulsaba, y parecía que las almas también se estaban levantando. Con cada respiración, sus susurros me guiaron hacia una decisión. «No se trata de vencerte. Se trata de liberar a aquellos que has mantenido prisioneros», afirmé. Y con esas palabras, sentí que el espacio a mi alrededor cobraba vida. Crujidos resonaban en las paredes y un torbellino de luces danzó en el aire. El guardián se quedó inmóvil un instante. Sus ojos, oscuros como un abismo, me miraban con un tanto de sorpresa. «Eso no cambiará nada», dijo, pero su voz sonaba más débil, como si comenzara a perder su poder. «No lo sabe, pero mi amor tiene más fuerza que su odio», respondí sintiendo cómo el aire vibraba con mis palabras. «Voy a contar sus historias». De repente, tomé uno de los documentos del escritorio. Estaba cubierto de polvo, pero reconocí el nombre de una de las almas perdidas. En voz alta, empecé a leer. La historia de una enfermera que había entregado su vida cuidando a otros, una vida marcada por sacrificios y desdichas. A medida que hablaba, la habitación pareció llenarse de una luz cálida, iluminando los rostros en las paredes. Con cada palabra sentí que la sombra del guardián se encogía, se fragmentaba. Las almas alrededor de mí comenzaron a elevarse. Eran voces que buscaban redención. Por primera vez se sintieron escuchadas. «Libéralas. Sigue», exclamaron en un susurro colectivo.
El guardián rugió con furia, pero su grito se desvanecía. «No puedes hacer esto», decía, pero ahora era apenas un eco. No me detuve. Leí otra historia y otra más. Al hacerlo, su poder se debilitaba a la par que las sombras perdían forma. Los rostros distorsionados de las paredes comenzaron a mostrar gratitud, a liberarse de su sufrimiento. La última frase la pronuncié con fuerza. Las historias se cuentan y nunca serán olvidadas. En ese instante, una explosión de luz envolvió la habitación. La energía sacudió todo lo que había a su alrededor. Mientras la habitación se deshacía en un mar de luz, el guardián se retorcía, gritando, y finalmente, desapareció en el aire, dejando solo la calidez de lo que había liberado. Me caí al suelo, exhausta, pero con una sensación de triunfo. Los ecos de las historias habían resonado más allá del dolor, y sabía que Lucas estaba cerca. La luz se disipó, y con ella, también la oscuridad que había pesado sobre mí tanto tiempo. ¿Pero sería suficiente para salvarlo? Miré hacia la puerta por la que había entrado. La oscuridad ya no estaba allí, pero las preguntas giraban en mi cabeza. ¿Qué sucederá ahora?, pensé, mientras la inquietud aún palpitaba en mi pecho. Allí, en el silencio, entendí que la batalla aún no había terminado. Capítulo 8. A través del umbral, el aire estaba tranquilo, pero el eco de las historias aún resonaba en mi mente. Me levanté del suelo, temblando pero decidida. Había liberado a aquellos que llevaban tanto tiempo atrapados, pero sentía que lo más difícil estaba por venir. Miré a mi alrededor. La habitación había cambiado. Las sombras ya no eran ominosas. En su lugar, una luz suave iluminaba los rincones, revelando detalles olvidados. Figuras etéreas flotaban cerca, sus rostros ahora llenos de paz. Pero había algo más en el ambiente. Una especie de vibración, como si el edificio aún retuviese secretos anclados en sus muros. Me acerqué a la puerta, sintiendo la curiosidad y el miedo entrelazados en mi pecho. Cuando la abrí, el pasillo se extendía frente a mí, largo y oscuro, pero tan diferente del que había cruzado antes. Las luces parpadeaban y las paredes parecían susurrar historias, tanto conocidas como desconocidas. Comencé a avanzar, cada paso retumbando en la soledad. Sentí que las miradas de las almas liberadas me seguían, un recordatorio silencioso de la batalla que había librado. Lucas. Lo llamé, insegura de si él podría escucharme. Estoy aquí. Pero solo el silencio me respondió, como un recordatorio de la incertidumbre que me aguardaba. A medida que avanzaba, me encontré con una serie de puertas a los lados del pasillo. Algunas estaban entreabiertas, dejando escapar fragancias de viejas medicinas y recuerdos desvanecidos. Me detuve frente a una puerta particularmente desgastada por el tiempo. Tenía un nombre grabado en la madera. Lucas. El corazón me dio un vuelco. La sensación de esperanza en mi interior se mezcló con un terror incontrolable. Esto es un sueño, pensé. No podía ser real. Pero cada vez que acercaba la mano al pomo, un escalofrío recorría mi columna. Tenía que saber. Con un esfuerzo giré el pomo y la puerta se abrió con un crujido. El interior era sombrío, solo iluminado por una pequeña ventana que dejaba entrar un rayo de luz tenue. Y allí, en la cama, estaba él. Jacob. Su rostro pálido parecía perdido entre las sábanas blancas. Mi corazón se aceleró. Lucas. Susurré acercándome lentamente. La habitación estaba en silencio, como si contuviera la respiración, pero no había respuesta. Me agaché a su lado, inclinándome para verlo más de cerca. Su pecho se movía, pero la apariencia de su cuerpo estaba debilitada, como si estuviera atrapado entre dos mundos. «¡Despierta!», grité con desesperación. «Necesito que vuelvas». Pero su expresión seguía serena, inmóvil como un reflejo en un espejo roto. Fue entonces que el aire se volvió más frío, y una sombra se deslizó detrás de mí. Me giré lentamente, sintiendo el peligro erizarse en mi piel. La figura estaba entre las sombras, el rostro oculto por la penumbra, pero sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora.
Sentí que la desesperanza comenzaba a deslizarse por mis venas nuevamente. Has hecho lo correcto, pero no será fácil. La voz resonó, profunda y cavernosa. Era el guardián. Aún queda más por descubrir, más historias por contar. Tu amor no es suficiente. El miedo se apoderó de mí y me volví hacia Lucas, buscando respuestas en su rostro. No puedo dejarte aquí, dije, buscando la fuerza en mi interior. El tiempo se dilataba a mi alrededor mientras el guardián se acercaba, y en ese momento supe que el verdadero desafío estaba por comenzar. Las sombras se espesaron, listos para envolver la habitación. La incertidumbre llenó el aire de nuevo, y en mi cabeza resonaba la pregunta que no podía sacudirme. ¿Qué costaría salvarlo ahora? Sin pensarlo más, la decisión se forjó. Lucharé, exclamé, lista para enfrentar cualquier cosa. Pero apenas pronuncié esas palabras, el suelo tembló, y todo a mi alrededor se oscureció de golpe. Me enfrenté a la sombra. Una sensación de urgencia corría por mis venas. La historia de Lucas estaba en juego, y no estaba dispuesta a perderla. Capítulo 9. Enfrentando la oscuridad. El suelo tembló violentamente, y la figura del guardián se volvió aún más difusa entre las sombras. Mi cuerpo se estremeció, ya no solo por el frío, sino por el peso de su presencia. «No puedes llevarlo», grité, como si mi voz pudiera ser un escudo contra lo que se avecinaba. Pero el eco de mis palabras solo regresó como un susurro inquieto. Las paredes comenzaron a cerrarse. El espacio a mi alrededor se comprimía. La habitación, una vez conocida, se transformaba en un laberinto de oscuridad. Sentí que cada objeto que antes me ofrecía consuelo se convertía en un recordatorio de mi impotencia. Me lancé hacia Lucas atrapando su mano entre las mías. Su piel era fría, pero había un pulso sutil, como si su esencia aún luchara por regresar. «Despierta, por favor», imploré, deseando que mis palabras pudieran traspasar el velo que lo mantenía atado. Miré a los ojos del guardián, buscando alguna señal de que tenía un poder real en esta batalla. «Dime qué tengo que hacer». «Los espíritus que liberaste son agradecidos, sí. Pero has tocado solo la superficie», dijo él, moviéndose como una sombra que expandía su figura. «Para liberar a Lucas, debes enfrentarte a tus propios miedos. Cada historia contiene una verdad que debes descubrir». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Mis miedos? ¿Qué significaba eso? No tenía tiempo para dudas ni preguntas. Miré a Lucas de nuevo. «No te dejaré atrás». «Prometido», murmuré, sintiendo una chispa de determinación. Mientras el guardián hablaba, un rayo de luz se filtró intermitentemente de la ventana. Un patrón en el suelo. Parecía haciendo eco de lo que ya había vivido. Entonces comprendí. Cada puerta que había cruzado antes, cada historia que había escuchado, eran fragmentos de lo que me hacía temer. Necesitaba revisitar no solo mi relación con Lucas, sino también mis recuerdos más oscuros. «Cuéntame tu historia», grité mirando al guardián. Al principio no hubo respuesta, solo la persistente resonancia de mi voz en la oscuridad, que pronto se convirtió en un grito ahogado. Pero luego, la sombra pareció moverse más rápido, como si una brisa pasajera hubiera ahuyentado a las figuras en el fondo. «Una historia sugiere al menos otra», dijo el guardián, su voz ahora sonando más lejana, casi como un eco sin fin. «Profundiza en tu pasado. Busca allí lo que te ata a la tristeza». Sin pensar, giré hacia la cama y, en un destello de acción, sumergí mi mente en recuerdos. Aquel verano, las risas, el momento en que todo se desmoronó. Sentí cada golpe, cada tropiezo, el dolor que había guardado. «Recuerda», me dije a mí misma, convencida de que al reconectar con esas memorias podría romper el ciclo. El aire se espesó aún más, y Lucas se alejó ligeramente, como si su esencia estuviera atrapada entre las corrientes del tiempo. La habitación comenzó a llenarse de ecos del pasado, rostros de personas que habían marcado mi vida, y en medio de ellos, la imagen etérea de mi madre apareció,
sonriendo pero con una tristeza palpable. No llores por mí, decía sin vocalizar las palabras, pero yo podía sentir que hablaba directamente a mi corazón. Vive todo lo que aún queda por vivir. De pronto, sentí que el guardián cambiaba de forma. Ya no era un mero espectador. Él era un testigo de mis recuerdos. Y al hacerlo, el espacio a mi alrededor volvió a expandirse. La presión comenzó a disminuir. Ahora, arriesga más para salvarlo, murmuró el guardián, más un recordatorio que una advertencia. El brillo en los ojos de Lucas iluminó mi determinación. Sabía que el camino hacia su salvación pasaba por abrir esas puertas en mi corazón y desentrañar cada historia, cada dolor. Y mientras todo comenzaba a balancearse entre la luz y la oscuridad, decidí que estaba lista. Voy a hacerlo. Desde el principio, declaré, convencida de que lo lograría. El guardián asintió, y justo cuando la luz comenzó a intensificarse, supe que era solo el comienzo. El desafío se había desatado, y entre murmuros familiares comprendí que mis miedos serían la clave para desatarlo. No podía detenerme ahora. Capítulo final. La luz de la verdad. Las corrientes de luz y sombra danzaron a mi alrededor mientras el guardián se desvanecía, abrumado por el poder de mis recuerdos. El eco de mis historias resonaba en la habitación, cada uno un fragmento de mi esencia. El dolor, la pérdida y la esperanza. Sabía que había límites que no debía cruzar, pero la necesidad de rescatar a Lucas me impulsaba más allá de esos temores. Piensa en lo que realmente importa, sentenció el guardián, cuyo en vez se tornó más frágil con cada palabra que pronunciaba. Pero recuerda, no todos quieren ser rescatados. Tomé aliento, asimilando su advertencia. Entonces el rostro de mi madre se transformó, y de su mano extendida sentí un calor familiar. No estás sola, me dijo su voz suave y envolvente, a pesar de que no necesitaba escucharla. Entendía que la conexión estaba en mí, y debía utilizarla. Con la fuerza que esos recuerdos me ofrecían, me acerqué una vez más a Lucas. Su manto de sombras y su cuerpo debilitado resonaban entre los ecos de una vida no vivida completamente. Estamos juntos en esto, susurré, aferrando su mano fría con la mía. La energía comenzó a fluir entre nosotros, pulsando a medida que buscaba la luz oculta en su interior. Las sombras se comenzaron a desplazar y el guardián, aunque debilitado, intentaba resistir. No podrás salvarlo, retumbó su voz, que ahora sonaba distante pero tangible. Esto es más grande de lo que puedes comprender. Podré, respondí, sintiendo que la fuerza de mis recuerdos me envolvía. Cada historia debe ser contada. En ese momento, recordé cada sacrificio y cada risa. Las historias de Lucas, de las almas olvidadas, y también las mías estaban sobrellevadas por ese motivo. La luz se intensificó en el fondo, atrayendo toda la oscuridad hacia ella. El viento aullaba en el pasillo, dejando escapar los lamentos de las almas perdidas que habían esperado tanto tiempo. La luz palpable y ardiente se convirtió en una esfera que atrajo a todas las sombras. Ahora, grité, y los ecos comenzaron a fusionarse, formando una melodía. El canto de las vidas pasadas y futuras resonaba con fuerza, llenando cada rincón con un sentido abrumador de propósito. «Regresen a lo que son», exclamé, mientras la esfera de luz estallaba en un despliegue de colores vibrantes. El guardián, quien parecía desvanecerse en la tormenta de luz, gritó mientras se interponía entre nosotros. Pero la oscuridad no tenía ya ningún control. La luz abría un camino, y las historias comenzaron a desenredarse, liberándose de las cadenas invisibles que las mantenían cautivas. A medida que la habitación se iluminaba, Lucas empezaba a despertar. Su cuerpo tembló y su rostro mostró signos de vida. «Claudia», murmuró, abriendo lentamente los ojos. Mi corazón se llenó de una emoción indescriptible. Cada historia que había escuchado, cada lucha que había soportado por tanto tiempo se desbordaba en un torrente de esperanza. El guardián, su figura ahora desbordada por la luz intensa, se convirtió en un grito desvanecido.
No puedes liberarlos todos. Su voz se extinguió, dejando solo el eco de su resistencia. Pero todos ellos merecen ser escuchados, respondí, sintiendo cómo cada alma salvada se unía a la nuestra. Lucas se levantó del lecho, los colores brillantes fluyeron a su alrededor mientras la luz lo envolvía. Por un momento, todo se unió en un solo pulso, pero entonces, la luz parpadeó y comenzó a desvanecerse. Aunque la oscuridad parecía haberse reducido, no había sido completamente destruida. El silencio en el aire era ensordecedor. Las sombras aún acechaban a distancia, expectantes, mencionando que podría haber más por descubrir. ¿Qué pasará ahora?, pensé, con la incertidumbre corriendo por mis venas. Lucas me miró, su rostro aún marcado por la fragilidad. Necesitamos continuar, Claudia. No todo ha terminado, dijo con una voz serena pero firme. Su claridad me llenó de valor, y supe que la verdad de la historia no había hecho más que abrir un nuevo camino. Uno lleno de preguntas aún sin respuesta. Nos giramos hacia la puerta. El hospital había cambiado, pero seguía siendo un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban. Caminamos juntos, con la promesa de seguir contando la historia, de seguir buscando respuestas. Nunca supe si lo que había encontrado era real o una ilusión bajo la presión de mis miedos, pero al menos ahora teníamos la oportunidad de enfrentar lo desconocido juntos. La última luz que se desvanecía me recordó que la historia nunca se acaba, ya que siempre hay más que contar y descubrir. Finalmente dejé el antiguo hospital, con Lucas a mi lado. Off-key. Los ecos de las almas liberadas resonaban en mi mente, recordándome que aunque algunas preguntas permanecen, lo más importante es seguir adelante en la búsqueda de la verdad.